Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. La autoridad palestina pone en marcha una campaña de boicot al centenario de la Declaración Balfour. Unos 2.000 colonos se manifiestan ante la residencia de Netanyahu para pedir mayor seguridad. Nueva ronda de visitas del trío encabezado por Kushner para relanzar las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes. Abbas dice que no designará a ningún funcionario de Hamás que no reconozca públicamente a Israel. Estos son los titulares del día, volveremos después con la agenda cultural. Hablamos ahora de la autoridad palestina que comenzará una campaña en los próximos días para boicotear el centenario de la Declaración Balfour, que incluirá protestas tanto en los territorios en disputa como en Israel. Los palestinos también planean una gran manifestación en Londres durante la primera semana de noviembre, junto con una solicitud oficial al gobierno británico para pedir disculpas por la declaración y reconocer el Estado de Palestina basado en las fronteras de 1967. La demanda será presentada por funcionarios de la autoridad palestina al cónsul británico en Jerusalén, quien también traerá cartas escritas por niños palestinos pidiendo a la primera ministra británica, Theresa May, que reconozca el sufrimiento del pueblo palestino, las repercusiones de la Declaración Balfour y el derecho de los palestinos a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado dentro de las fronteras de 1967. Sí, esto es llamativo. Yo creo que es la primera vez que se intenta boicotear un hecho histórico centenario, ¿no? Esto no lo habían visto mis ojos, pero es como decir, bueno, no vayan a recordar este momento, sino que todo lo contrario. Pero en realidad, con todas las protestas que están organizando, pues lo que están haciendo es darle mayor relevancia a lo que fue la Declaración Balfour, que en definitiva no fue más que una carta de intenciones, pero de apenas 60 y pico de palabras que mandó el Foreign Office, el Ministerio de Exteriores británico, que entonces lideraba Lord Balfour, a un activista sionista llamado David de Rothschild. Pero evidentemente esa carta ponía de relevancia algo que no se había producido nunca en la historia, que un Estado decía vamos a actuar para procurar crear un hogar nacional judío. Eso es lo que decía. Y estamos hablando del 2 de noviembre de 1917, cuando Inglaterra todavía estaba inmersa en plena Primera Guerra Mundial. No habían conquistado al Imperio Otomano y no sabían si realmente lo iban a poder hacer. Pero lo que declaraba esa carta es que en la medida que dependiera del Imperio Británico, de su majestad, como lo llamaba, pues ellos se comprometían a que en el terreno, en el territorio de lo que los romanos llamaron Palestina, iban a crear un hogar nacional para los judíos que, por diferencia a otras propuestas que les habían elevado desde los congresos sionistas que se habían creado 20 años antes y a los que había propuesto los ingleses, por ejemplo, Uganda o incluso el desierto del Sinaí, ya que tenían un protectorado en Egipto, pues esta vez era lo que los judíos, era lo que los sionistas necesitaban, querían y habían soñado, que era volver al mismo sitio al donde era la tierra de Israel. Eso era lo que quería el sionismo, hacer volver a lo que era la tierra de Israel, pero no ya de forma individual, como había habido un goteo a través de 2000 años, porque nunca cesó el movimiento migratorio, pero individual, de gentes, de rabinos, de gente que ya iban a morir a Israel, etcétera, etcétera, sino que ahora lo que querían era que hubiera un movimiento político que procurara la posibilidad de ir a ese sitio. Bueno, esto fue la Declaración Balfour. En ese entonces nadie hablaba de los palestinos, porque lo que hoy en día se llama Israel y territorios palestinos era la provincia de Siria-Palestina del Imperio Otomano. Era una provincia
Jerusalén no era ni siquiera capital de la provincia ni capital subsidiaria de la provincia, era una ciudad abandonada. Estamos hablando de un país que hoy en día solamente en territorio israelí hay 9 millones de personas y que para esas épocas, para 1917, ya con el inicio de ciertos movimientos sionistas tímidos, pues no pasaba de las 200.000 personas en todo el país, incluidos los árabes. Y en realidad el país se empezó a llenar cuando empezaron a llegar los judíos, porque fue el elemento dinamizador de esa zona. Los árabes no vivían casi en Palestina porque no había lo que hacer en Palestina. Los terrenos eran yermos, estaba todo abandonado, simplemente eran grandes extensiones en manos de terratenientes que generalmente vivían o en Damasco o en el Cairo, y era una tierra dejada de la mano de Dios. Ahora muchos se echan las manos a la cabeza diciendo hace 100 años vendieron nuestra soberanía, pero esa tierra nunca fue soberana, nunca fue un estado separado de ningún imperio. Siempre fue parte o del imperio bizantino, de los distintos imperios musulmanes, incluido el otomano para esta época. Así que los palestinos, me parece muy bien que protesten, que hagan lo que quieran, que les lleven las cartitas de los niños palestinos diciendo que hicieron muy mal, que se portaron muy mal, pero para nosotros podemos escribirles cartas de por lo menos 100 años de niños judíos que se lo agradecerán, a pesar de que si se hubieran hecho las cosas realmente como se expusieron en aquella declaración, quizás se hubieran salvado parte de los 6 millones de judíos que no pudieron hacerlo durante la Segunda Guerra Mundial, porque entre otras cosas los mismos británicos cerraron las puertas de la inmigración. Cerca de 2.000 personas se manifestaron el domingo a las puertas de la residencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para reclamar más seguridad en las colonias judías en los territorios en disputa de Cisjordania. Los protestantes pidieron al mandatario israelí que invierta lo que había prometido hace años para aumentar la seguridad y crear carreteras de circunvalación. Entre los manifestantes había varios diputados del Parlamento israelí y el ministro de Bienestar y Trabajo, Haim Katz, entre otros. El principal socio de la coalición de Netanyahu y ministro de Educación, el líder del partido procolono Hogar Judío, Naftali Bennett, también visitó a los manifestantes y les aseguró que había dado órdenes de empezar inmediatamente el trabajo, tanto en seguridad como en las carreteras de circunvalación. Las carreteras de circunvalación quiere decir que son carreteras que discurren sorteando los poblados árabes o palestinos, mejor dicho en este caso, porque están dentro de los territorios en disputa, más problemáticos. Cuando hablamos de problemáticos no es que cuando pasa por ahí la gente te mira mal, es que te disparan y te tiran piedras y que tratan de matarte. Entonces hay un problema de seguridad. Y evidentemente el ejército no puede estar acompañando cada vez que pasa un coche por una carretera. Entonces lo que han propuesto desde hace años es crear cada vez más carreteras que eviten pasar cerca de estos poblados. Pero claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque por otra parte los mismos colonos siempre están presionando para que se creen nuevas colonias, nuevos asentamientos o que se amplíen los que ya existen, lo cual a su vez crea nuevos problemas de seguridad, a más gente, más problemas para separarlos o mantenerlos inmunes ante la violencia que sobre ellos ejerce la población local. Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, visitó esta semana Arabia Saudí junto a una delegación para dar un impulso a su intento de desbloquear el proceso de paz entre israelíes y palestinos estancado desde 2014. Kushner viajó acompañado de la asesora adjunta de Seguridad Nacional de Trump, Dina Powell, y el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt, quien se desplazó después a Jordania, Egipto, Ramallah y Jerusalén. Kushner, Greenblatt y Powell también hicieron una gira por la región a finales de agosto y entonces el yerno de Trump
pidió al líder palestino Mahmoud Abbas que le diera 3 meses para presentar una nueva iniciativa de paz. 3 meses desde agosto, son septiembre, octubre y noviembre. Y ya estamos a las puertas de noviembre y el trío de los negociadores tendría que ofrecer algo o sacar alguna conclusión. Sí que lo están intentando, se están moviendo mucho por países, aquí se mencionaba Egipto y Jordania, pero también se mencionará Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Todos estos son puntos interesados en el acercamiento de palestinos y judíos o israelíes a una solución a este conflicto que lleva ya por lo menos 70 años. Así que vamos a ver, vamos a cruzar los dedos a ver si a alguien se le ocurre una fórmula mágica que no haya sido probada anteriormente, o lo más probable, un cambio en la situación de los aliados y protegidos de las distintas fuerzas árabes en el Oriente Medio que les haga acercar posiciones para sentarse en una mesa de negociación sin condiciones previas. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, manifestó que no designará en el gobierno palestino de unidad a ningún funcionario de Hamás que no reconozca públicamente a Israel. Así lo señaló a una delegación de exdiputados israelíes que visitó la sede de su gobierno en Ramallah, a la vez que acusaba al primer ministro Benjamin Netanyahu de impedir la reanudación de las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. La delegación incluyó, entre otros, al expresidente del Partido Laborista, Amram Mitzna, los exministros Ofir Pines-Paz y Ralef Mahadele y los exdiputados Colette Avital y Taleb El-Sana. Fatah, el partido liderado por Abbas, ha reconocido a Israel, pero jamás proclama abiertamente la destrucción del Estado judío. Sí, bueno, ojo, jamás ha reconocido el derecho de existencia de Israel, pero no como Estado judío, que es una de las condiciones que había pedido en las últimas rondas de negociaciones del 2013-2014 el primer ministro Netanyahu y no lo consiguió. O sea, Mahmoud Abbas dice, está muy bien que exista un país que se llama Israel, pero no, eso no quiere decir que reconozca que ese país tenga que ser de acuerdo o que sea lo que los judíos quieren que sea. Él dice sí, que existe Israel y entonces volverán allí a vivir todos los palestinos que vivieron antes del año 48, con lo cual dejará de ser Israel o se llamará Israel, pero será un país palestino, aparte del Estado palestino que pretende erigir en las zonas de Cisjordania y la Franja de Gaza. O sea que no es que aquí hay un sector que es moderado y que se ha acercado, etcétera, etcétera, sino que eso también hay que tomarlo con pinzas. Lo que pasa es que destaca como muy moderado al lado de Hamás, que proclama abiertamente en su carta fundacional la destrucción del Estado judío. Es decir, ellos ni siquiera en la carta fundacional jamás se plantea la creación de un Estado palestino. No es el objetivo de Hamás crear un Estado palestino, no es un movimiento nacionalista, es un movimiento fundamentalista que lo que quiere es echar a los judíos de Medio Oriente, porque ese es un territorio que ellos consideran que no pueden estar los judíos, pero no porque haya una cuestión política de que ese territorio le estaban antes los palestinos, sino que ese es un terreno del Islam y en los terrenos del Islam no puede haber alguien profesando otra religión. Así de simple. Entonces es muy difícil que jamás se posicione abiertamente a reconocer al Estado de Israel. Otra cosa es que hagan alguna pirueta declarativa y que, por ejemplo, cuando hablen en inglés digan que ellos, solamente los que estén designados como funcionarios del nuevo gobierno, digan que reconocen el derecho de existencia de Israel, pero lo digan en inglés y luego cuando juren su cargo en árabe, pues digan todo lo contrario. Cosas más raras hemos visto. Bien, terminamos esta primera parte de las noticias aquí. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Bueno, vamos ya con esta segunda parte de las noticias con Raquel. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Alex, hola a todos.
cuéntanos qué nos traes en la agenda. Empezamos con un curso muy interesante destinado a profesores de la Comunidad de Madrid. Se trata de Shoah, Educación y Memoria del Holocausto Judío. El objetivo de este curso de formación es abrir un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la enseñanza de la Shoah, en el cual el profesorado adquiera conceptos y encuentre herramientas, materiales y recursos didácticos prácticos para la implementación de esta tarea en el aula. Uh-huh. Nos parece importantísimo, este tipo de cursos. Sí. Es un tema que tratamos desde siempre en Radio Sefarad cuando hablamos de la importancia de la educación, de la pedagogía, y saludamos la creación de este curso que se va a realizar en el Centro Regional de Innovación y Formación. Serán 12 horas distribuidas en 4 jornadas de 3 horas en días laborables, y el curso está abierto a profesores tanto de la ESO como de bachillerato. Los ponentes son Eliana Raab, directora del Departamento de Habla Hispana y Portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem; Raúl Fernández Vítores, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, coautor de la Guía Didáctica de la SOA de la Comunidad de Madrid y otros libros sobre el Holocausto que hemos tratado aquí hemos hablado con él aquí en Radio Sefarad varias veces. Sí. Y Enrique Moradiellos, doctor en Historia, autor del libro La semilla de la barbarie, antisemitismo y holocausto. Las fechas noviembre 13, 15, 20 y 22 de este año, desde las 4:30 a las 7 de la tarde en el CRIF de Acacias. Les ponemos el link para que tengan toda la información, para que accedan a este curso en el que organizan y colaboran la Consejería de Educación de la Comunidad Judía de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid, el Centro Sefarad Israel, la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem, la Fundación Violeta Friedman y Movimiento contra la Intolerancia. Muy bien, pues nada, ese curso que queda sino emplazado al mes de noviembre. Ya hemos dicho las fechas. Tienen el link para visualizar todo el contenido de la información. Hablaremos con más tiempo de este curso aquí en Radio Sefarad con alguno de sus organizadores. Pues mientras llega ese momento vamos a continuar hablando ahora. Presentándoles un libro, Poemas, de Hannah Arendt. La mayoría de nosotros conocemos la faceta como pensadora, como filósofa de Hannah Arendt, pero muy pocos sabemos que durante décadas escribió poesía. Ahora nos llega toda su poesía publicada por Herder Editorial. De su poesía se ha dicho, y de ella, que no solo recalcó la relevancia que la poesía tuvo para su vida y su pensamiento, sino que además de esto condensó de forma tan lacónica como programática su máxima intelectual para la vida en el tan famoso aforismo «Lo que quiero es comprender». Aquí podemos encontrar los poemas de Hannah Arendt. Es un libro muy interesante que nos acerca a otra faceta de esta pensadora tan controvertida. Bueno, pues ahí tienen, ya saben, ahora poemas que se editan de Hannah Arendt, esa parte que quizá algunos no conocían, otros sí. Y bueno, ahí están para que los puedan disfrutar. Y una última recomendación de nuestra agenda, Alex, se trata de Documaster, Después del Holocausto. Es un documental que se ha emitido en Televisión Española el pasado 27 de octubre, pero que podremos ver hasta el 3 de noviembre. O sea que les ponemos el link ya para que puedan acceder a este contenido que habla de la liberación de los campos de exterminio nazi en 1945 y el después de esta liberación. Para los supervivientes de origen judío comienza un futuro incierto en busca de un nuevo hogar. Historiadores y escritores explican el origen del genocidio y los efectos que esta experiencia aún tiene en las vidas de los que sufrieron el Holocausto, la Shoah. Bueno, pues un documental. Les ponemos el enlace también. Como decimos, está en Televisión Española, ¿verdad? Con ese enlace para que puedan redirigirse a la página web y poder visualizarlo una vez más. Además hay uno anterior acerca de Drancy, también muy interesante. O sea que visiten estos Documasters. Muy bien, pues con eso nos despedimos, Raquel, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.